Muy buenos días, sean bien. Muy buenos días, sean bienvenidos a esta tercera clase correspondiente a la materia Ingeniería de Yacimientos 3. Para el día de hoy, nosotros vamos a estar estudiando lo que es la parte introductoria a los procesos de recuperación. Con la clase de hoy, yo los voy a ubicar en tiempo, en espacio y conocimiento para poder entrar completamente a lo que sería la materia, a los procesos de recuperación secundaria y recuperación terciaria. Inicialmente, cuando un yacimiento es descubierto y aunado a eso comienzan a, a perforar los pozos exploratorios, los pozos de desarrollo, los pozos de producción, en fin, comienza a desarrollarse el plan de explotación óptimo de ese campo, de ese yacimiento. El yacimiento será sometido a lo largo de toda su vida productiva, que vaya a acotar que esa vida productiva va a ir en función de las etapas y también de la cantidad de reservas recuperables que pueda tener el yacimiento. Ahora bien, dentro de la recuperación primaria, secundaria y terciaria, se encuentran todos los procesos, se encuentran todas las formas, los métodos para poder extraer el petróleo que se encuentra alojado en el fondo del yacimiento y llevarlo hasta superficie. Ahora bien, cuando el yacimiento posee la energía suficiente como para producir el petróleo, para producir, llevar ese petróleo que se encuentra en el subsuelo y llevarlo hasta superficie, nosotros estamos hablando de que el yacimiento está produciendo de forma natural o, como conocemos nosotros, flujo natural. Ahora, dentro del flujo natural, este flujo natural se produce debido a los mecanismos de producción. Estos mecanismos de producción son lo que normalmente y hemos estudiado a lo largo de toda nuestra carrera universitaria y lo vimos mucho a nivel de yacimientos 1. Los mecanismos de producción son lo que conocemos como gas en solución, la capa de gas, el acuífero y el drenaje gravitacional. Y que muchas veces se presentan yacimientos con mecanismos combinados, donde puede estar la presencia de dos fluidos. Déjenme buscar acá a ver si consigo un, un ejemplo de los mecanismos de producción. Específicamente de los gráficos que nos ayudan a visualizar cómo es el factor de recobro en función a los yacimientos.
Ok, allí ya ustedes tienen los gráficos de mecanismo de producción. Y vemos cómo en función a cada mecanismo de producción, vemos cómo se comporta el factor de recobro. Ahora, sabemos muy bien que el mecanismo de producción con mayor prospectividad, con mayor factor de recobro, obviamente, según este gráfico que nosotros tenemos acá, es o son los yacimientos que producen con empuje hidráulico. Usted puede montar acá las gráficas de presión y graficar para ver qué mecanismo gobierna el yacimiento donde usted pueda estar trabajando. Y según el comportamiento de la curva, cuando usted lo plasme acá, usted puede visualizar cómo sería el comportamiento del mecanismo de producción que gobierna su yacimiento. A lo largo de la historia de la producción de los yacimientos, el comportamiento a nivel de los mecanismos de producción en la gráfica puede tener un comportamiento, por ejemplo, de gas de solución, un comportamiento que tiende hacia abajo y luego se proyecta como si fuese un mecanismo de producción hidráulico, por ejemplo. Entonces, allí lo que usted puede tener es, vamos a ver si yo tengo por acá. Allí lo que usted puede tener es un yacimiento con un mecanismo combinado. ¿Ok? Vamos a ver acá. Aquí yo tengo una gráfica. Mire, acá esta línea de puntos negros, ya yo grafiqué un yacimiento modelo, un ejemplo. Ahora bien, a nivel de ese comportamiento de la gráfica, nosotros podríamos decir que en el yacimiento, dado como ejemplo, se puede visualizar que durante el inicio de producción del yacimiento, el mecanismo de producción predominante fue el de expansión roca-fluido. Posteriormente, se puede observar que hubo un cambio hacia el mecanismo por gas en solución debido a la disminución de presión junto con segregación gravitacional. Es decir, que acá, en este yacimiento, podemos tender a tener tres mecanismos de producción según el análisis que nosotros le podemos dar. ¿Ok? Entonces, no es que nosotros vamos a tener un solo mecanismo de producción a nivel de nuestros yacimientos, no. Nosotros podemos tender a tener incluso más de dos mecanismos que pueden estar influenciando nuestra producción en nuestros yacimientos. ¿Ok? Ya explicada esa parte. Ay, se dañó el archivo. Vamos a ver. No, guarda. Ya va. Ok. Ya ahí lo tenemos acá. Entonces, esa es la parte de los mecanismos de producción. Ahora, cuando la presión o la energía natural del yacimiento, denme un minuto ya, para escribirle algo a mi esposa que me está preguntando algo y ya vuelvo.
Ok, seguimos. Entonces, cuando la energía natural del yacimiento comienza a declinar, es decir, que comienza a bajar, y el yacimiento solamente puede aportar una cantidad de flujo considerable hasta el fondo del pozo, y la presión de fondo fluyente incrementa, y no existe ese diferencial de presión a nivel de las caras de la perforación que me permita a mí este, producir petróleo. Entonces nosotros instalamos lo que son los sistemas de levantamiento artificial. Dentro de los sistemas de levantamiento artificial, nosotros tenemos lo que conocemos como bombeo mecánico, que es el balancín. Tenemos el levantamiento artificial por gas o gas lift. Tenemos el bombeo electrosumergible y el bombeo por cavidad progresiva. Estos sistemas son los que obviamente son creados por el hombre para ayudar al yacimiento a producir, a generar esa energía para yo poder trasladar, mover, desplazar los fluidos que se encuentran a nivel del fondo del pozo y llevarlos hasta la estación de flujo, hasta la entrada del separador. Porque ese es nuestro objetivo como ingenieros de producción, ingenieros de optimización, llevar el fluido que se encuentra en el fondo del pozo y llevarlo hasta la estación de flujo, hasta superficie. Ahora bien, ahora bien, nosotros instalamos esos sistemas de levantamiento artificial con ese objetivo. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el método de producción y el mecanismo de producción? La diferencia entre mecanismo y método de producción es que el mecanismo es la forma natural para producir hidrocarburos y los métodos es la forma artificial para ayudar a producir hidrocarburos. Entonces, cuando nosotros aplicamos o producimos de forma natural y aplicamos un método de producción, instalamos un sistema de levantamiento artificial, allí nosotros estamos en presencia de la recuperación primaria. Allí todavía nosotros estamos durante la recuperación primaria. Y la profesora Magdalena Paredes Ferrer en su libro nos indica que con la recuperación primaria nosotros podemos producir hasta un 10% del petróleo original en sitio, quedando a nivel del yacimiento casi un 90% aproximadamente de petróleo que todavía puede ser recuperable, pero que con la recuperación primaria nosotros nos quedamos cortos y solamente podemos llegar y alcanzar el 10%.
Ahora bien, cuando nosotros quedamos cortos con la recuperación primaria, nosotros entonces, evaluando la condición del yacimiento, evaluando la condición de nuestros pozos productores, evaluando la condición del campo, de la forma como se está desarrollando el campo petrolero. Entonces nosotros podemos proponer la implementación de proyectos que nos ayuden a nosotros a desplazar, a incrementar el factor de recobro o el factor de recuperación de reservas de ese yacimiento. Podemos pasar directamente a lo que sería la recuperación secundaria. La recuperación secundaria se encarga de inyectar fluidos al yacimiento para desplazar los fluidos que se encuentran en el yacimiento y o aumentar y mantener la presión de yacimiento. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Nosotros lo hacemos fundamentalmente o básicamente con dos procesos. Un proceso de inyección de agua y un proceso de inyección de gas. ¿De qué va a depender si yo inyecto agua o inyecto gas? Eso va a depender de las condiciones del yacimiento, las condiciones de los pozos, las condiciones de cómo ha venido produciendo nuestro yacimiento, qué condiciones gobiernan en el yacimiento, qué mecanismo de producción gobierna en el yacimiento. Porque, por ejemplo, si yo tengo un empuje hidráulico, yo no le voy a inyectar gas al yacimiento. Yo voy a aprovechar ese empuje hidráulico y yo le voy a inyectar agua al yacimiento buscando mantener la presión de yacimiento para seguir produciendo. Y así sucesivamente con cuando yo evalúe la inyección de gas. En el primer corte y segundo corte de esta materia, en este semestre, nosotros nos vamos a dedicar a estudiar los procesos de recuperación secundaria. Vamos a dejar para el tercer corte todo lo que sería entonces la parte de recuperación terciaria o recuperación mejorada. Ahora, dentro de los procesos de recuperación secundaria, nosotros podemos llegar a recuperar entre un 20 y un 40% del petróleo original en sitio. Aún entonces, ya aumentamos y pasamos de un 10% a un 20% o hasta un 40%, si los proyectos fueron muy buenos. Pero todavía es considerable las reservas recuperables que todavía quedan en nuestros yacimientos. Aún es considerable la cantidad de hidrocarburos que se encuentran a nivel de nuestros yacimientos, de los cuales es importante acotar que todavía estarían quedando aproximadamente un 60% de reserva. Por ende, nosotros entonces mejoramos los procesos de recuperación primaria y recuperación secundaria al aplicar un proyecto de recuperación terciaria, o también conocidos como los proyectos de recuperación mejorada. Dentro de los proyectos de recuperación mejorada, nosotros tenemos lo que son la inyección de químicos, inyección de gases y la recuperación térmica. Por ejemplo, durante los procesos de inyección de agua, muchas veces nosotros debemos de mejorar las propiedades y las condiciones del agua como tal. Y por ende, se le inyecta al agua, se mezcla con el agua de inyección ciertos químicos, ciertos aditivos que vienen a mejorar las condiciones de nuestra agua de inyección, para así mejorar lo que es el desplazamiento del petróleo y seguir aumentando el factor de recobro a nivel de nuestros yacimientos. Igualmente con el gas se enriquece al inyectar CO2 o al inyectarlo con nitrógeno, por ejemplo. Y bueno, y para el caso de los crudos muy pesados y extra pesados, tendríamos entonces lo que sería la recuperación térmica, que entran todos los procesos de inyección de vapor, inyección de agua caliente, la combustión in situ. Es decir,
todos los procesos que tienen como función aumentar la temperatura de nuestros yacimientos, para así entonces bajar la viscosidad de los productos. Entonces, cuando nosotros aplicamos recuperación terciaria, recuperación mejorada, nosotros podemos aumentar el factor de recobro hasta un 60%. ¿Podríamos aumentarlo más? ¿Podría aumentarlo o disminuir? Eso se estaría en función a las técnicas de recuperación, a los procesos de recuperación y cómo nosotros podemos aplicar estos procesos en nuestros yacimientos. En conclusión, entonces, nosotros, luego que pasamos la recuperación primaria, tenemos dos caminos. Tenemos el camino de la recuperación convencional o tenemos el camino de la recuperación no convencional. Dentro de la recuperación convencional está la recuperación secundaria, que serían los procesos de inyección de agua e inyección de gas, como procesos inmisibles o miscibles. Y dentro de la recuperación no convencional, entonces tendríamos lo que son los métodos químicos, los gases miscibles o inmisibles, que dentro de estos gases va más allá de lo que es el gas que se inyecta en la recuperación secundaria, sino que ahora es enriquecido con CO2, nitrógeno, procesos de combustión, aire, y tenemos la sección de otros proyectos que se consideran como recuperación no convencional. Están los proyectos térmicos, los electromagnéticos, la vibrosísmica, los microorganismos, en fin. Existe una gran variedad de proyectos, tanto en la recuperación convencional como en la recuperación no convencional, que nos permiten a nosotros facilitar y aumentar el factor de recobro. Bueno, vamos a dejar la clase hasta acá para luego, la próxima clase, comenzar con lo que son los métodos convencionales de recobro adicional, donde vamos a estar viendo lo que sería la parte de... Ya se volvió a dañar. La parte de inyección de agua. Vamos a comenzar con inyección de agua, vamos a seguir con inyección de gas y vamos a ir adelantando para el último examen, que sería la parte, un cuestionario, donde les voy a dictar todo lo necesario para ese cuestionario, ¿ok? A lo largo de esta primera carrera, que es el primer corte. Bueno, por allí les voy a dejar disponible en la plataforma dos videos. Les voy a dejar disponible este video y les voy a dejar el video de una clase que le dicté a los muchachos de Saya Nacional, para que también tengas por allí todo ese apoyo y puedas estudiar excelentemente bien para el examen. Bueno, cualquier duda, cualquier inquietud, estoy completamente a la orden. Hasta luego.